Biblias en Éxodo capítulo 7, por favor. Y un repaso también antes de comenzar. Estamos en el libro de Éxodo. ¿Qué tiene que ver la palabra Éxodo con Israel? La salida, muy bien. ¿Saliendo de dónde? De Egipto. ¿Hacia? La tierra prometida. Muy bien. Debemos mantener en nuestras mentes cómo está más o menos dividido el libro. Primeramente tenemos los primeros 18 capítulos hasta versículo 27 y esa parte abarca salvación de la opresión. Y hemos visto algo de eso, la opresión que estaba viviendo Israel, y luego vamos a ver la redención por la sangre que vamos a ver el próximo domingo si Dios quiere, y también sacando Israel de Egipto. Eso tiene que ver con la idea de la salvación, y esta parte tiene que ver con, ahí está, narración, sí. Y la otra mitad, más o menos, 19, 40, 38, tenemos preparación para la adoración. Todo el escenario, todo lo que tienen que hacer para que ellos puedan adorar a Dios en cuanto a la forma de comunidad. Por supuesto, cualquier puede adorar a Dios personalmente en su sitio. Pero estamos hablando de el pueblo de Israel, cómo ellos pueden adorar a Dios como una nación. Nosotros tenemos aquí hoy en día una iglesia, pero vamos a ver que ellos tenían mucho más cosas para reunirse y tener ese momento tan especial en comunidad, en la adoración. También la revelación de Dios. Dios va a revelarse más. Tenemos el famoso capítulo, ¿verdad? En cuanto a los mandamientos y todo lo que Dios es y lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él quiere de su pueblo. Él es santo, ser santo porque yo soy santo, ¿verdad? Y esa parte muy interesante también, lo que tocamos algo de esta mañana en cuanto a la salvación. Nosotros hemos sido sacados de este mundo, los que han puesto su fe en Cristo Jesús, han sido redimidos, han sido sacados, han sido santificados, en el sentido de ser santos, apartados para Dios. Pero luego viene el trabajo difícil, viene el trabajo diario, ¿verdad? Eso es un momento, eso es toda la vida. Toda la vida, sacando Egipto de Israel. Nosotros tenemos toda la vida para sacar el mundo de nosotros. Todo un trasfondo de cultura, de enseñanzas, de los abuelos, de los padres, de los maestros, de la escuela americana, de la escuela pública, y todo eso, lo que se ve en el mundo, está ahí dentro de nosotros. Y nos cuesta sacudirnos, nos cuesta sacar eso, ¿verdad? Para tener una mentalidad, una filosofía, una como visión bíblica según la palabra de Dios. Bueno, no quiero pasar todas las mañanas en eso, pero en la parte de legislación. Y hoy día vamos a tocar las plagas. Un punto muy interesante en cuanto a la hermenéutica. Cuando te toca estudiar y compartir con los demás varios capítulos, por ejemplo, hoy vamos a tocar 5 capítulos. Imagínense, 5 capítulos. Si doy media hora cada capítulo, 2 horas y media, ¿no? ¿Habéis comido bien allá? Abróchate. Vamos a viajar mucho. No. Pero cuando uno está estudiando así, uno trata de buscar ideas, palabras que van resaltándose en esa porción para ayudarnos, para orientarnos mejor en cómo tratar esa porción. Bueno, las plagas son 10, las primeras 9, cada uno contra uno de los muchos dioses en Egipto. No sé por qué estoy leyendo ahí cuando lo tengo acá. Las 9 están divididas en 3 grupos de 3. Cada grupo comienza con Moisés y Aarón presentándose ante Faraón por la mañana. Es muy interesante. Número 1, número 4 y número 7. Cada uno ahí, Moisés y Aarón, está por presentarse ante Faraón por la mañana.
Y hay más detalles, pero no es el enfoque del estudio en esta mañana, las plagas en sí. Pero sí, para mostraros, por ejemplo, la primera plaga en la sangre tiene que ver con happy. Bueno, si fuera en inglés, eso sería feliz, ¿no? Happy. Pero no es inglés, es egipcio. Y el otro también, eget, tiene que ver con la plaga de rana. Se ve la cara, ¿no? Cambiaron las palabras, tienen que ser al inverso. También, entre otros, Isis y Ra. Algunos de muchos dioses que tenía Egipto. Y Dios va a mostrar a Egipto, a los egipcios, de que sus dioses no sirven. Y es posible que tú tienes un Dios en tu vida. A lo mejor no tiene un nombre así y tú no le has dado tampoco un nombre. Pero es un Dios que existe porque tú estás invirtiendo tiempo en esa cosa o en esa persona, ¿verdad? Cuando estamos invirtiendo tiempo en nuestras habilidades, las cosas financieras, cuando hay una vida metida en algo, eso puede convertirse en un Dios a quien estamos adorando, gastando mucho tiempo en eso. Para nosotros eso tiene prioridad. Y debemos recordar Mateo 6, capítulo 33. Mas buscad primeramente que el reino de Dios es su justicia. Y lo demás Dios va a ayudarnos a acomodar, enderezar, a poner prioridades y establecer cosas en la vida. Pero debemos siempre en todo poner a Dios en primer lugar, el único y verdadero Dios. Bueno, esos son algunos de los dioses. Bueno, son, como os he dicho, son 5 capítulos y voy a resaltar 5 palabras. No sé qué pasó con mi... Se quedó allá. Ah, no, está aquí, detrás, siempre detrás. Voy a resaltar 5 palabras. Cada palabra comienza con la letra C. Las palabras son castigo, conforme o como. Luego, número 3, corazón. Luego, número 4, confesión. Y luego, conocer. Estudiando esa porción de 5 capítulos, esas palabras comenzaron a resaltarse, a subir. Y ahí, mírame, ve lo que está pasando aquí. Primeramente, entonces, vamos. Sí. Tenemos la primera C, el castigo. El castigo de Dios contra Egipto y sus dioses. Y eso se ve claramente en capítulo 8, versículo 2. Por eso no vamos capítulo por capítulo. Estamos viendo el tema general de toda esa sección. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Jehová y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos sus territorios. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo, lo que uno se puede ver en todo en lo que tiene que ver con las plagas. Es un castigo. ¿Por qué un castigo? Bueno, tenemos que volver a lo que hemos estudiado ya hace meses en Génesis capítulo 12 y ver por qué Jehová va a castigar a Egipto. Capítulo 12, versículo 3. Cuando Dios está hablando con Abraham en cuanto levantar una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Cómo estaba tratando Egipto a Israel en este momento? Con servidumbre fuerte, ¿verdad? Y también se repitió la idea en capítulo 15 de Génesis y el versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham,
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Entonces, Dios va a juzgar correctamente y según su palabra, y eso es el castigo que se ve en los 5 capítulos. Cada plaga, un castigo contra uno de sus dioses y contra Israel, que trataba mal a Israel, el pueblo escogido. El segundo C, o la segunda C, la letra, como Jehová había mandado, o conforme a la palabra de Moisés. Muy interesante ver cómo Dios va cumpliendo su palabra. Y eso debe darnos también a nosotros confianza. Confianza en su palabra. Y haciéndonos la pregunta, ¿qué quieres, Señor, que yo haga con tu palabra? Como vimos en la escuela dominical esta mañana, el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero aquí, en cuanto a nosotros, capítulo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés a Faraón, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Entonces, para nosotros debemos entender, como iglesia y como hijos de Dios, Dios nos ha dado su palabra. Gracias a Dios que tenemos su palabra. Tenemos su palabra no solamente para leer, pero también para obedecer. Por eso anunciamos el Evangelio. Es para obedecer las buenas nuevas. Luego el bautismo, el mandato de obedecer. Luego el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay mandatos. Y aquí hay un ejemplo. Capítulo 7, versículo 10, versículo 20. Y también Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Todos esos 5 capítulos encontramos lo que Jehová había mandado a Moisés y lo que Jehová había dicho en cuanto a Faraón y en cuanto a Israel. Capítulo 8, versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de los cortijos, y de los campos. Entonces, ahí también, versículo 31, Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, 2 veces ahí. Encontramos que ahí Dios cumpliendo su palabra y Dios haciendo cumplimiento con la palabra de Moisés, porque ¿qué? Moisés estaba cumpliendo con lo que Dios había dicho. Y nosotros también, al leer la palabra de Dios, podemos decir, Dios nos ha dicho. Y Dios va a cumplir con nosotros. ¿Dónde encontramos en Mateo, para daros una pista de un libro, donde Jehová va a cumplir lo que la iglesia decide? 18, sí, en el capítulo 18. Y eso es muy interesante. Lo que la iglesia decide en cuanto a una situación, Jehová va a cumplir y va a respetar. Y eso es algo muy importante, que debe darnos algo de temor, de respeto, de miedo, de cuidarnos en decir y hacer cosas, ¿verdad? En forma de iglesia, con esa autoridad de la iglesia. Entonces, eso es algo que debemos mantener bien claro. Entonces, la primera fe muy importante en esos 5 capítulos, el castigo de Jehová contra Egipto y sus dioses. Segundo, cómo Jehová había mandado en cuanto al cumplimiento de Moisés y Aarón, diciendo exactamente el mensaje.
Ellos no tenían el derecho de cambiar nada. Cumplieron y hablaron con Faraón. Bueno, solamente a presentarse ante Faraón fue algo fuerte. Y ellos obedecieron ahí, cumplieron. Y luego, conforme a la palabra de Moisés, Jehová cumpliendo eso también porque él está cumpliendo su propia palabra. Pero en cuanto a las 5 letras C, lo que viene ahora, 3, 4 y 5, es lo más fuerte, lo más fuerte. Debemos, a veces hay confusión sobre qué es lo que pasó con el corazón de Faraón. Entre los que estudian teología y los que tienen que ver con cierta doctrina, ¿verdad? En cuanto a quién es el autor del endurecimiento del corazón de Faraón. ¿A quién debemos echar la culpa? Si vamos a echar la culpa a alguien. En primer lugar, encontramos la declaración de Jehová, capítulo 4. Muy comenzando el libro, que dijo Jehová en capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Luego también, capítulo 7, versículo 3, antes de iniciar las maravillas y las señales, las plagas en sí, capítulo 7, versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, ¿quién es el autor del mal? ¿Quién hizo Satanás? Bueno, vamos a dejarlo allí, pero lo que debemos entender que Dios sabe todo de antemano. Dios sabe todo de antemano. Él sabía lo que Faraón iba a hacer. Pero en el proceso sobre la marcha, vamos a ver aquí que fue Faraón que se inició el endurecimiento en su corazón. Él mismo, Dios sabía y Faraón comenzó. Aquí, número 2. Hay 4 en total. Encontramos frases como se endureció. Y eso fue por una fuerza mayor. Él vio algo, él entendió algo y dijo, no, no, no. Entonces, a veces eso es lo que nos pasa en la vida. Vemos el testimonio malo de alguien. Bueno, yo no voy a seguir a Dios. Mira ese creyente. Mira lo que ha dicho. Mira lo que ha hecho. Entonces, nosotros, por una fuerza mayor, tomamos decisiones que no debemos tomar. Pero ahí está la evidencia. Y ahí en esas porciones, por el tiempo, no voy a pasar mucho tiempo ahí, solamente 7 y 13 para decirlo. 7 y 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Él vio la señal de la vara convirtiéndose en serpiente. Igual en capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? El corazón de Faraón está endurecido, lo que dijo Jehová a Moisés. Versículo 22. El corazón de Faraón se endureció cuando él vio en cuanto a la plaga de sangre. Entonces, él está viendo cosas y tomando una decisión en base de lo que él está escuchando y lo que él está viendo. Pero luego, también otra forma, Faraón endureció su propio corazón. 8:15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, todo tranquilo, todo bien, sin ningún problema, ninguna influencia, endureció su corazón. Resuelto ya. No y no. No se van.
no había una fuerza mayor sobre él, ¿no? Estaba tranquilo, ya pasó la plaga, está ahí. Pero él mismo, en su mente, pensando, no, no voy a hacerlo. Y desafortunadamente hay personas así, estamos estudiando pescado, y hay personas que han tomado una decisión así en su vida. No y no. No voy a recibir a Cristo por nada. No pueden convencerme por nada. Y claro, no es nuestra obra, es obra del Espíritu Santo, obra de Dios, de convencer, de ayudar. Pero hay personas difíciles y hasta mismos hermanos difíciles, ¿verdad? Toman la decisión de no seguir a Cristo, de no obedecerle, de no ser bautizado, de no congregarse, de no, muchas cosas, ¿verdad? Que es para nuestro bien en la vida cristiana. Pero número 4 también, tenemos que entender la parte de Dios. Jehová endureció el corazón de Faraón. Y se puede ver ahí muchos versículos, solamente 9 y 12. Pero Jehová endureció, capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. No los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. La obra de Dios. Y me hace recordar lo que no, ahora sí, me hace recordar lo que encontramos de parte del apóstol Pablo en Romanos. Romanos capítulo 1. Cuando una persona dice no, no y que no. Y es triste. Hechos, así, llegando yo. Hechos Romanos 6. Desde capítulo 1, versículo 18 hasta versículo 32, encontramos el hombre es culpable a pesar de todo lo que Dios, las evidencias que Dios le ha dado, que no tiene excusa, versículo 21, de modo que no tiene excusa, pero él sigue haciendo su carrera de pecado y 3 veces, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Eso es un momento en la vida cuando lo que creemos, según la palabra de Dios, Dios dice, ya, basta. Y dice eso a personas creyentes y no creyentes. Tenemos en cuanto a creyentes en el libro de Hebreos, cuando viene la disciplina. Y si no viene disciplina por una vida pecaminosa en la vida del que creyente, es que no es creyente. Si no hay disciplina de parte de Dios, diciendo uno, soy creyente, y hay mucha desobediencia, hay pecado, hay lo que sea, y eso pasa el tiempo, y no hay un pao de parte de Dios, esa persona no es creyente. Dios disciplina a sus hijos. He sido disciplinado. Y espero que tú también. Porque no hay ninguna persona perfecta. Y Dios quiere disciplinarnos para corregirnos, para tener una relación más íntima con Él. Y por eso el corazón se endureció. Se endureció por lo que encontramos, creo que no está ahí eso, no. Se endureció porque, por 2 o 3 cosas. Capítulo 7, 16. Y dile,
Jehová a Moisés y Aarón a Faraón, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír una cosa. Cuando no queremos oír la palabra de Dios, nosotros podemos endurecer nuestros propios corazones. Uno deja de leer la Biblia, uno deja de asistir al culto, recibiendo palabra de Dios en las enseñanzas, predicaciones, en tu propia casa, diariamente, recibir. No, yo no tengo ganas. No, lo que sea. El corazón puede comenzar espiritualmente, endurecer. Segunda cosa, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. La misma idea de no oír, de no escuchar. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo porque para que me sirva. Humillarnos. No, yo no necesito a Dios. No, yo tengo mi vida ordenada, yo sé qué hacer, yo voy bien, tengo todo. Pero uno está lejos de Dios sin Cristo Jesús. Y uno no quiere humillarse y aceptar el regalo de Dios, el perdón de Dios, la vida eterna. Creyentes, tú estás aquí. Estamos aquí. Espero que todos sean creyentes. Puede ser que haya una persona aquí no creyente todavía, o sea que no ha recibido el regalo de Dios, la vida eterna, a Cristo Jesús como Salvador. Pero entre inconversos y creyentes, hay personas, aún estando aquí, están presentes, están sentados. Tú puedes marcar ese cuadro, asistir al culto, pero no estáis oyendo, no estás escuchando y no habéis hecho la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga con tu palabra? Cada uno de nosotros debemos estar escuchando así. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué tienes para mí de esa porción, de tu palabra? Dios quiere hablarnos. Y veremos más de eso en el último punto. Pero el castigo, como Jehová había mandado, conforme a la palabra de Moisés, número 3, el corazón de Faraón. Número 4. Confesión de Faraón y sus siervos. 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Reconocieron que fue un hecho, un acto, una intervención de Dios. ¿Son salvos? No. No son salvos. Simplemente reconocieron que el Dios de Israel, un Dios más para ellos, entre tantos dioses que tenían los egipcios, un Dios más hizo algo que ellos no podían asignar a sus dioses o dar crédito. ¡Dedo de Dios! Capítulo 9, versículo 27.
Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Se convirtió? No. Y tenemos la evidencia. No dejó salir a Israel. Uno puede llegar a admitir, sí, soy pecador, y no recibir el regalo de Dios. Qué triste es cuando uno llega a ese punto en la vida. Sí, soy pecador, pero voy mejorando las cosas. O admito que, bueno, sí, no soy como Dios quiere de mi vida. Lleguen hasta el borde de la salvación, hablando humanamente. Admiten, he hecho mal. Bueno, pues porque no soy perfecto. Nadie es perfecto. Capítulo 10, versículos 16 y 17. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios. Los miércoles, cuando tenemos culto y oración, hay hermanos que traen peticiones de otros. Está bien. Hasta otros que no son creyentes, amigos, amistades, familiares, oren por nosotros. Voy a tener esa intervención, voy a tener esa cirugía, voy a lo que sea. Y esos hermanos con mucha amabilidad traen esas peticiones y oramos por esas cosas. Quieren el apoyo de Dios, pero no quieren a Dios en su vida. Y tenemos aquí un faraón, un hombre de autoridad, que era para los egipcios un dios, pero ellos no. Él no. Admitiendo error, admitiendo que necesitaba alivio, oración de parte de Moisés y Aarón, pero todavía lejos de Dios. Y es posible que haya personas aquí en esta mañana. Es posible que tenemos familiares así. Personas con quienes estamos trabajando. Admiten cierto nivel de error, de pecado. Y quieren nuestro apoyo en oración por cosas. Pero no quieren a Dios en su vida. Y por eso debemos estar preparados siempre para dar respuesta, ¿verdad? Cuando ellos nos piden. Y por eso el estudio de pescado y otros estudios que hemos tenido también. Para dar la razón, para ayudar. ¿Cómo está tu corazón aquí en esta mañana? ¿Has pedido perdón? Sí, siempre pido perdón. Pero Dios es parte de tu vida o tú solamente uses a Dios para pedir perdón y que todo, por suerte, que todo vaya bien. Faraón es un representante, un ejemplo de personas que quieren perdón, quieren que oremos por ellos, pero no quieren a Dios en su vida. Quieren todo lo bonito, lo bueno de Dios, pero déjame vivir mi vida. Y hay personas así, ¿no? Que no seamos uno de ellos. El último fe. Perdón. El propósito de toda la Biblia se encuentra aquí también. Que conozcamos a Dios. ¿Cuántas veces? 7 y 17. Bueno, vamos a leerlas. Hay 5 minutos más. 7 y 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás
que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. 8:10. Todo eso, y dijo mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. 22. Finalizando versículo 22. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. 9:14. La última parte. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. 29. 9:29. La última parte. Para que sepas que de Jehová es la tierra. Capítulo 10, versículo 2. La última parte. Para que sepáis que yo soy Jehová. 11:7. La última parte. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Para que sepáis, para que conozcáis. Comencé a meditar en eso. Y lo que quiero concluir con ese pensamiento, todo lo que nos pasa en la vida, presta mucha atención, todo lo que nos pasa en la vida es para que conozcamos a Dios. Sea su persona, su perdón, sus palabras, promesas, su poder, su presencia, sus propósitos para tu vida en la iglesia y en el mundo. Todo lo que pasa en tu vida es para que tú conozcas a Dios. La pregunta no es, ¿por qué me pasa eso? Eso no es la pregunta. La cosa que debemos entender cuando, por supuesto, cuando hay todo bonito, ¿verdad? Como el día de hoy. ¿Por qué estoy aquí metido con un día así afuera? Para conocer a Dios mejor. Cuando hay problemas, ay de mí, y eso, lo otro, no. Señor, tú has permitido eso. ¿Qué puedo aprender de ti de eso? Su fidelidad, su persona, su presencia. Muchas cosas. Y eso es el propósito de cada cosa que nos toca en la vida. Sea en cuanto a la salud, en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que sea. Todo es para que conozcamos a Dios de una manera distinta para nuestra vida. Por eso tenemos todos los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento. Porque fue algo puntual cuando Dios se reveló como Jehová Shalom, cuando Jehová Jireh, cuando Jehová Elam, Olán, todos esos nombres fueron momentos puntuales cuando Dios se reveló. Y vamos a ver eso en la segunda sección de Éxodo. Todo lo que te pasa, por favor, piensa en eso al terminar antes de orar. Todo lo que está pasando en mi vida es porque Dios quiere que yo le conozco mejor. Para que conozcamos como iglesia también mejor a nuestro Dios. Sí. ¿Hay alguien aquí sin problemas? No estarías aquí, estarías en la eternidad. No voy a decir dónde, pero en la eternidad. Entonces, Dios está enseñándonos algo sobre Él mismo. De repente tú no tienes el sentir de sentir perdonado o perdonada.
Él envió a su Hijo para perdonarnos. Su misericordia, su compasión. Toma todo en serio lo que pasa en tu vida. Acaba de echarme del trabajo. Injusticia. Voy a buscar un abogado. O mejor decir, Señor, tú eres soberano. No entiendo, pero tú sabes. Enséñame lo que debo saber y cómo debo conocerte mejor por medio de eso. Para mí es el punto más importante de todas las plagas. Hay muchas plagas en la vida. Cosas emocionales, cosas físicas, batallas espirituales. Dios quiere revelarse a nosotros por medio de su palabra y las situaciones para enseñarnos cómo debemos conocerle mejor y tener conocimiento de sus atributos.